Buenos días, mis hermanos. Quiero pedirle que me acompañen sus Biblias a la primera carta a los Corintios, capítulo 3. Primera carta a los Corintios, capítulo 3. Estaremos viendo este pasaje, todo el capítulo. Primera carta a los Corintios, capítulo 3. Dice así la escritura: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Podía beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues, vamos a leer el texto. Porque aún sois carnales, pues, habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. No sois carnales y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo. No sois carnales. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y esto según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. El que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo edifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declararán. Pues por fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que soy templo de Dios, que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se jacte a sí mismo. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está: Él prenda a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce el pensamiento de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefa, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo. ¿Listo? Vamos a orar. Padre amado, gracias por esta mañana, Señor. Padre, gracias por todas y cada una de las bendiciones que recibimos de ti, Señor. Padre, gracias porque hemos llegado a este tiempo donde tu palabra va a ser expuesta. Señor, ayúdanos en medio de la situación a tener nuestro oído presto, a buscar tu voz, a escucharte, Señor, para poder ser edificados y salir de este lugar anhelando vivir para tu gloria. Oramos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Como decir, puedo hacer un esfuerzo para ver si me oyen. Yo no soy de un tono de voz muy alto, pero vamos a ver, el Señor nos ayuda. En estos días, quizás me mueva a sacar otra público porque esto es atípico, aunque ya es algo costumbre en Cuba que se va a la orilla. Pero bueno, en estos días estaba leyendo sobre la vida de un hombre llamado Lance Armstrong. Me gusta leer mucho las biografías. La vida de este hombre tuvo mucho impacto y lideró la de muchos en un momento de la historia. Lance Armstrong es un ciclista que comenzó su carrera deportiva hace muchos años. Sus comienzos no fueron muy buenos. A esto súmale que durante su carrera deportiva comenzó a sentirse mal. Después de unos análisis se descubrió que tenía cáncer testicular, que había hecho metástasis a sus pulmones y a su cerebro. Lance Armstrong se retiró totalmente del deporte para atender su enfermedad
Y después de un largo periodo, este hombre logró vencer el cáncer. A mediados de los años 90, Lance Armstrong había vencido totalmente su enfermedad, convirtiéndose en aquella época en un héroe cuya voluntad venció la muerte. Lance Armstrong decidió entonces regresar a su carrera deportiva, pero antes formó una organización llamada Life Strong o Vive Fuerte, por medio de la cual lideró a muchas personas, guió a muchas personas para animar, confortar, alentar a muchos que luchaban en contra de enfermedades incurables. Pero a esto súmale que Lance Armstrong continuó entrenando en su deporte, en el ciclismo, y llegó a ganar 7 Tours de Francia desde el año 1999 hasta el 2005, convirtiéndose ahora no solo en un líder en la lucha en contra de enfermedades incurables, sino también en el deporte. Para los que no son deportistas o no conocen mucho deporte, el Tour de Francia no es otra cosa que una carrera ciclística muy difícil, muy demandante del deportista y que a veces es muy compleja ganarla tantas veces seguidas. Pero en el 2012 se descubrió algo muy, pero muy desagradable en la vida de Lance Armstrong. Y era que él se dopaba. No sé si conocen, pero el dopaje es algo prohibido en la mayoría de los deportes competitivos. Después de una serie de exámenes, se descubrió que Lance usaba un tipo de dopaje sofisticado para su época. ¿Qué trajo esto consigo? Que Lance fuera despojado de sus 7 títulos en la carrera deportiva y que de por vida se le prohibió competir en cualquier deporte. Muchos de sus seguidores se sintieron totalmente engañados y decepcionados. Muchos de aquellos que veían en Lance un líder ejemplar, un ejemplo a seguir, se sintieron desanimados, engañados, decepcionados por lo que este hombre había hecho. En el clima de su carrera, Lance había influenciado y liderado la vida de muchos. En su caída, decepcionó a más de lo que había influenciado. Lance Armstrong se volvió entonces en alguien que ya no quería ser seguido por otros. Y a través de la historia ha existido y existen muchos hombres y mujeres que por su capacidad, por su personalidad, por su carácter, tienen la habilidad de reunir a otras personas bajo un mismo propósito y liderarlas. Pero cuando se sigue a un líder humano, se corren muchos riesgos. Cuando se sigue a un líder humano, se corren riesgos. Y uno de los riesgos que se corren es a ser decepcionado por ese líder, a sentirse engañado, pero también muchas veces cuando sientes mucha afinidad por un líder humano, te conviertes en alguien parcial, partidista, que no quiere tener ningún vínculo o relación con aquellos que no siguen a mismos líderes que tú. Y esto es algo que hemos estado viendo dentro de la iglesia de los Corintios. La iglesia de los Corintios estaba enfrentando un problema y ese problema no es otro que se han dividido, se han separado entre ellos porque muchos de ellos han querido seguir a un líder y a otro no. Y esto está provocando un problema dentro de la iglesia. Es por eso que Pablo, desde el principio de esta carta, desde el capítulo 1, Pablo comienza a abordar este problema dentro de la iglesia. Y ahora en el capítulo 3, Pablo sigue abordando ese problema. Pero ahora lo toma desde otro ángulo, lo pone en perspectiva desde otra dimensión, llevándonos a ti y a mí a entender una advertencia que fue útil no solo para los cristianos en Corintios, sino también para nosotros hoy. Y esa advertencia no es otra que cuídate de seguir a un líder antes que a Cristo. Mis hermanos, cuídense de seguir a un líder antes que a Cristo. Pero quizás te estás preguntando, ¿acaso no existen los líderes para ser seguidos? Por supuesto que sí. Sin embargo, en la iglesia nunca debe ocurrirnos que sigamos a un pastor u otro líder antes que a Cristo. Porque cuando eso sucede, lo que se evidencia en aquellos que lo hacen es inmadurez. Y eso es lo que vamos a ver en los primeros 4 versículos de este pasaje. Yo sé que muchos están oscuros. Vamos a hacer un esfuerzo. Espero que no me quede ronco antes de terminar. Así que en los primeros 4 versículos vamos a ver que Pablo acusa a los cristianos en Corintios de que seguir a un líder antes que a Cristo es muestra de su inmadurez. Pablo ya ha abordado este problema. Pablo ha dicho de que ellos están dividiéndose entre ellos mismos. La iglesia de los Corintios está
tomando un veneno cuyo nombre es división. Esto va a producir un gran daño dentro de ellos. Pero Pablo entonces, hermano, va a tener que parar. Pablo entonces está abordando este problema y la manera en que Pablo lo hace es llamando a ellos carnales. Pablo le dice, no puedo hablar con ustedes como espirituales, sino como carnales. No son capaces de digerir las viandas de la palabra de Dios. Como niños, ellos se están comportando, no están preparados a esta altura para recibir verdades más profundas de la palabra de Dios. ¿Por qué no son capaces de recibir verdades más profundas de la palabra de Dios? Porque son inmaduros. Mis hermanos, Pablo plantó la iglesia a los Corintios en su segundo viaje misionero. Estamos hablando de cerca de 42, 45 después de Cristo. Y esta carta se escribió en el 55 después de Cristo. Habían pasado 10 años y Pablo está tratando a estos creyentes como personas inmaduras. Y esta es una de las evidencias de la inmadurez en la vida de los cristianos. Que a pesar de que llevan muchos años en la fe, son personas que no crecen en el conocimiento de la palabra de Dios. Aún así, es bueno destacar aquí que Pablo no está diciendo que ellos son carnales en el sentido de que no son cristianos. Fíjense que en versículo 1, Pablo dice, de manera que yo, hermanos, Pablo se refiere a ellos como hermanos. En el comienzo de la carta, Pablo se refiere a ellos como la iglesia de Dios, los santificados en Cristo, los llamados a ser santos, de modo que Pablo no está tratando aquí con personas inconversas, sino con cristianos inmaduros. Pablo se está refiriendo a ellos como personas que no han madurado. Esto se hace evidente en el versículo 2, cuando Pablo dice que ellos no son capaces de comer otra cosa o beber otra cosa que no sea leche. Así que, mis hermanos, la inmadurez espiritual no es más que carecer de conocimiento en las verdades escriturales. Y cuando uno carece de conocimiento de las verdades escriturales, muchas veces nuestra conducta, nuestros patrones de vida se parecen más al mundo que a lo que Dios exige para su iglesia. Y esto se hace evidente a partir del versículo 3. Fíjense que Pablo les dice que esa inmadurez se hace visible en ellos. ¿Por qué? Porque tienen celos, tienen contiendas, tienen disensiones. Ellos estaban prefiriendo la división por encima de la unidad de la iglesia. A ellos les estaba importando más a quién seguían que el bienestar de la iglesia a la que pertenecían. El no dejarse guiar por el Espíritu Santo y ceder constantemente a nuestros impulsos carnales es otra evidencia de la inmadurez en la vida del creyente. Entonces, a modo de conclusión, la conducta de los corintios nos enseña algo, mis hermanos. ¿Qué cosa es la madurez espiritual? No es otra cosa que carencia en el conocimiento de la palabra de Dios y falta de sujeción al Espíritu Santo, a la guía del Espíritu Santo. Cuando mi hijo nació, hubo dos cosas que en esos 2 primeros meses me llamaron mucho, pero mucho la atención. Una de esas cosas era que cuando se amamantaba, después de terminar, soltaba buches de leche. Le pregunté al médico por qué hacía eso. Y el médico me explicó que era porque su sistema digestivo no estaba aún desarrollado para digerir toda la leche que él tomaba de su madre. Lo otro que me despertaba curiosidad era que cuando tenía hambre, cerraba sus puños, se ponía colorado y gritaba con todas sus fuerzas. Hoy creo que hay muchos cristianos, y voy a hablar en un sentido espiritual, que sueltan muchos, porque no son capaces de digerir verdades más profundas de la palabra de Dios. Hay algunos entre nosotros hoy que a pesar de sus muchos años en la fe, en el cristianismo, no crecen en el conocimiento de la palabra de Dios. Hay muchos cristianos que el conocimiento profundo de las escrituras, que la reflexión teológica madura, que la meditación continua en la palabra de Dios es para ellos como una vianda que no pueden digerir. Y a pesar de que llevan años en la fe, su comprensión de las escrituras no se desarrolla. No crecen en el conocimiento de la palabra de Dios, y cuando se les trata de enseñar verdades más profundas de las escrituras, si se les demuestra la luz de las escrituras, las desechan, las rechazan, las vomitan, porque no logran entenderlas.
Y aquí se debe esa falta de madurez dentro del cristianismo actual. Creo que la primera evidencia de la falta de madurez del cristianismo actual es que estamos dedicando muy, pero muy poco tiempo a la lectura de la Biblia y a la oración. Tú haces un examen de tu vida y pones sobre una mesa a todo aquello que tú le dedicas tiempo diariamente, yo te aseguro que leer la Biblia y la oración están en el último o penúltimo lugar. La otra evidencia que creo que está produciendo inmadurez en el cristianismo actual es la pobre dieta escritural que estamos teniendo. Dice, bueno, hay algunos de ustedes que solamente leen un salmo al día o el proverbio del día. Y nos echamos los 365 días del año leyendo solamente un salmo, un proverbio, y no creo que dentro de la iglesia lo haya, pero hay algunos que su dieta escritural, lo que comen de las escrituras es ir a un tarjetero y sacar un promesario y leer un versículo y decir esto es lo que Dios tiene para decirnos. Y no leen nada más de las escrituras. Y así tristemente se echan años tras años. Por eso se conforman esa dieta ligera de la palabra de Dios y nunca llegan a entender verdades más profundas de las escrituras. Y si tú eres de esos que se acostumbra a los rudimentos de la doctrina de Cristo, es decir, a tener una idea básica que es la fe, de qué es el bautismo, de qué es la conversión, o tener un conocimiento básico de cualquier verdad de la escritura, quiero decirte que eso nunca le va a hacer bien a tu alma. Un recién nacido, a medida que pasa el tiempo, no se puede sostener tomando leche. ¿Qué le pasa? Se muere. De igual modo, tu alma no puede quedarse desnutrida porque tú seas negligente en leer las escrituras. Mis hermanos, es necesario para tener una conducta de vida piadosa crecer en conocimiento de la palabra de Dios. Y si tú no estás creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, es porque quizás te están ocurriendo dos cosas. O no estás entendiendo que es tu deber como cristiano, buscar, conocer más al Señor a través de las escrituras y de la oración. O dos, entendiéndolo, no lo quieres poner en práctica. Pero pastor, ¿qué pasa conmigo? Que soy un nuevo convertido. Que lo que yo son 1 o 2 años de la fe. Bueno, mi exhortación para ti es la siguiente. Tú tienes un deber y es crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Y ese deber solo lo podrás cumplir si eres sistemático, intencional en leer tus escrituras, en orar a Dios continuamente, en congregarte con tu iglesia local. Pero además de eso, quiero advertirte. El cristianismo de hoy padece de algo que se llama letargo espiritual o adormecimiento espiritual. Y esa es la realidad de que muchos quieren estar en una iglesia, ser miembros de una iglesia y nada más. Si eres un nuevo convertido, si llevas pocos años en la fe, cuidado con el letargo espiritual que te impide crecer y madurar en tu fe. Pero como dije, otra de las cosas que me asombraba de mí es que cuando tiene hambre, cierra sus puños, se pone colorado y ruega que le den algo de comer, como si él tuviera todo su derecho. Y esto, mis hermanos, no es más que un instinto, un impulso natural, porque él no sabe aún expresarse con palabras lo que quiere. Y cuando somos niños en la fe, cuando somos niños en Cristo, cuando somos inmaduros, tendemos muchas veces a, como se dice por ahí, jalar para nuestra mano, reclamar nuestro derecho. Y eso es lo que estaba pasando en la iglesia de los Corintios. Muchos en la iglesia de los Corintios estaban jalando para su mano, jalando para su partido, para su líder, dividiéndose entre ellos porque tienen que seguir este líder, porque yo no sigo a tal líder. Estaban procurando más bien que se siguieran a sus líderes que la unión dentro de la iglesia. Y esto que todos saben, mi hermano, sino una expresión de inmadurez y de falta de sujeción al Espíritu Santo. Ser guiados por nuestros impulsos carnales no es más que una falta de madurez y de sujeción al Espíritu Santo. De igual modo, reclamar mis derechos en la iglesia. Que mi opinión sea la que tiene que ser tenida en cuenta y acatada. O que la gente tiene que estar de mi parte, aunque esto perjudica a la iglesia. Quien hace esto no está mostrando más que una inmadurez en su vida cristiana. Pero ¿cómo se soluciona el problema de la inmadurez en el cristianismo? Mis hermanos, ¿cómo eliminamos la madurez entre la vida cristiana? Sencillo, madurando. Se espera de todo creyente que al transcurrir el tiempo vaya asimilando y atesorando más y más verdades de la palabra de Dios. Pablo dijo anteriormente en el capítulo 2, versículo 10, que el evangelio donde se esconde la sabiduría de Dios lo tenemos en nuestras manos.
Mis hermanos, tú tienes el Evangelio en tus manos, tú tienes la palabra de Dios. Cuando tú abres las Escrituras, tú puedes ver cómo Dios piensa. Tú puedes ver lo que Dios demanda de su pueblo. Tú puedes ver la voluntad de Dios para tu vida. Tú tienes la sabiduría necesaria para crecer en la fe. Pero Pablo en el mismo capítulo 2 de la carta a los Corintios, en el versículo 10, ha dicho que nosotros los creyentes tenemos el Espíritu Santo, el cual dice, conoce las cosas más profundas de Dios. Tú y yo como creyentes tenemos todo lo necesario para ser maduros en la fe. Y esta madurez se va a hacer evidente en tu vida. Cuando aumentes una iglesia, cuando seas miembro de esta iglesia o cuando ya eres miembro de esta iglesia, tú veas alguna división, algún celo, alguna contienda, tú lo frenes a toda cosa. Esa es una evidencia de que estás madurando. Pero también vas a detectar que estás madurando en la fe cuando no sigas a un líder o a un pastor antes que a Cristo. Porque quitar la mirada de Cristo y dejar de seguir al Señor para seguir un líder humano no es apropiado. No es bueno para la iglesia. Y como veremos en el capítulo 3, desde el versículo 5 hasta el 20, Pablo dice que los líderes no son más que siervos que trabajan para la iglesia. Pablo viene a decir ahora en versículos 5 y 9 de esta carta del capítulo 3 que los líderes no son más que ¿qué cosa? Servidores de Jesucristo, colaboradores de Dios. El apóstol de manera muy llana dice que los líderes son servidores de Cristo, a quien Dios ha puesto dentro de la iglesia para servir a la iglesia. No todos los líderes tienen los mismos dones, como dice el versículo 6 de este pasaje, pero Pablo muestra que todos trabajan dentro del huerto o labranza de Dios. La analogía agrícola usada por Pablo aquí es muy útil para ayudar a los cristianos en Corinto y para ayudarnos a nosotros hoy a entender que si dentro de la iglesia hay varios líderes, cada cual tiene un don y una tarea determinada dentro de la iglesia. Pablo, como dice la escritura en Hechos capítulo 18, cuando llegó a la iglesia de los Corintios, a la ciudad de los Corintios, ¿qué hizo? Plantó esta iglesia. Al transcurrir el tiempo, otros líderes como Apolo pasaron por esta iglesia y ayudaron y beneficiaron a esa iglesia. De modo que cada servidor de Jesucristo tiene una tarea dentro de la iglesia, pero ninguna tarea es más importante que otra. Pablo no se está distinguiendo porque yo soy quien plantea la iglesia, mi tarea es más importante que la de Apolo es más importante que la mía. Pablo no está haciendo eso. Cada servidor de Cristo, como dice el versículo 8, está llamado a servir dentro de la iglesia y recibirá la recompensa de su trabajo. Por tanto, esta analogía agrícola nos debe llevar a entender que la labranza o el campo que el apóstol está mencionando aquí es la iglesia y que tanto Apolo como Pablo son trabajadores que pertenecen a Dios. Es Dios quien los ha puesto dentro de la iglesia y es Dios quien les ha asignado la tarea dentro de la iglesia y es Dios quien le da el crecimiento a la iglesia. De igual modo, nuestra iglesia es, como dice el final del versículo 9, el campo, la labranza de Dios. Es Dios quien ha llamado y puesto a los pastores de esta iglesia a servir dentro de ella. Así que ustedes, mis hermanos, deben ver a sus pastores por lo que son. Nosotros somos servidores de Cristo a disposición de ustedes, de la iglesia. Los pastores no somos más que eso, colaboradores de Dios, que en nuestra fragilidad e incompetencia buscamos servirle lo mejor que podamos. No siempre lo vamos a hacer de manera perfecta. Eso es lógico porque somos pecadores. Pero sí pueden estar seguros que siempre lo vamos a hacer basado en los dones que Dios nos ha dado y en este libro, procurando siempre el bienestar de la iglesia. Así que, mis hermanos, no tiene lógica seguir a Rubén. No tiene lógica seguir a Franklin, porque nosotros somos pastores falibles y dejar de seguir al infalible pastor de los pastores que es Jesucristo. Mis hermanos, sigan al Señor. No sigan a un pastor o a un líder primero que Cristo, sigan al Señor, porque nosotros los pastores, lo único que hacemos es estar dentro de ustedes, guiarlos, caminar junto a ustedes a la cruz de Cristo y como ustedes desear cada día más ser como nuestro Señor. Pero no pidamos algo. Aunque los líderes de esta iglesia nos ayudan a crecer en la fe, es Dios quien nos ha dado la vida y es Dios quien produce fruto en nosotros. Por eso, nunca adulen, nunca veneren a un líder o a un pastor dentro de esta iglesia con ese tipo de lealtad que solo está reservada para Dios.
Recuerden que no pasemos por alto también esta verdad. Este pasaje nos enseña. La iglesia, la alabanza de Dios, tiene obreros y cada uno tiene su responsabilidad. No piensen que tu manera de servir en tu iglesia es menos importante o valiosa que la de otros. No piensen, mi hermano, que porque tu servicio en tu iglesia no es visible, no es significativo. Iglesia, cuando debemos estar agradecidos con aquellos que trabajan y sirven para nosotros detrás del telón. O mejor dicho, nosotros no tenemos telón detrás de la pared. Iglesia, cuán agradecidos debemos estar con aquellos hermanos y hermanas que cuando tú llegas el domingo, que en la mañana tienen las sillas puestas, el café listo, agua fría, baños limpios. Ellos también sirven dentro de la iglesia y nosotros debemos estar muy, pero muy agradecidos por ellos. Ellos también contribuyen al crecimiento del cuerpo de Cristo con su servicio invisible para nuestros ojos, pero no para los de Dios. Cada cual tiene una tarea entre la iglesia y la tarea de cada uno y la responsabilidad de cada uno según el don de Dios de Dios. Sirve para el crecimiento de cada cual. Por eso, el deber como cristiano es buscar servir lo mejor que pueda. Este servicio debe ser una entrega total. También una disposición para buscar la edificación de mis hermanos. Pero si miramos nuestra Biblia y ahora que tenemos la electricidad, vamos a ver que al final del versículo 9, Pablo va a hacer un cambio de la analogía. Va a hacer la analogía agrícola a la analogía de una confusión. Por supuesto, si seguimos el pensamiento del apóstol Pablo, nos vamos a dar cuenta que Pablo sigue hablando de ¿qué? De la iglesia. Pablo había puesto el fundamento de este edificio espiritual que en la iglesia, dice, cuando llegó predicando el evangelio, no con palabras humanas, sabiduría, dice Pablo, sino con el poder y en el Espíritu Santo, la gracia de Dios, como dice Pablo en el versículo 10, se derramó sobre mí para hacer la obra del ministerio de la ciudad de Corinto. Yo llegué, dice Pablo, yo comencé a predicar el evangelio, esa gracia se hizo visible cuando las personas comenzaron a convertirse. Sin embargo, la analogía de la construcción aquí es sumamente interesante, porque levantar un edificio en los días de Pablo tardaba décadas, tardaba muchos años. A veces había personas que comenzaban a construir un edificio y no llegaban a verlo terminado, o porque se iban a hacer otros trabajos, o porque morían. Sin embargo, cuando se comenzaba a levantar un edificio, aunque los albañiles fueran diferentes y vinieran y se fueran, el fundamento del edificio no cambiaba. Y si lo que nosotros edificamos es el edificio de Dios, es la iglesia, el fundamento, dice Pablo, es Jesucristo. Toda la Biblia nos muestra de etapa a etapa que fue Dios que se propuso formarse un pueblo para su gloria. Moisés dice en el libro de Deuteronomio que fue Dios quien formó su pueblo y que es Dios la roca de su pueblo. Mientras tanto, el pueblo de Dios, como dice el libro del Antiguo Testamento, se fue formando como nación y muchas veces no edificaron sobre el fundamento que era Dios, porque muchas veces desecharon a Dios, dejaron a Dios a un lado. Pero los planes de Dios no van a ser nunca tomados por nada ni por nadie. Y Dios había puesto a edificarse a un pueblo, a formar un pueblo para su gloria. Y es por eso que el salmista, en el Salmo 118, canta con gozo recordándonos que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser ¿qué? La cabeza del ángel. Que el profeta Isaías declara de manera muy hermosa que Dios dice: en Sion he puesto una piedra angular y hermosa, cimiento estable. Quien cree en ese cimiento no será avergonzado. Y llegado el momento, esa piedra angular y hermosa fue puesta. Y esa piedra es Jesucristo, como dice Pablo aquí en capítulo 3, versículo 11. Jesucristo ha sido puesto como el fundamento de la iglesia, y como vimos en la lectura bíblica, la iglesia está siendo edificada sobre ese fundamento inconmovible. Y hoy nosotros somos la iglesia, que es fundada sobre Jesucristo. Y las páginas de la Biblia nos exhortan una y otra vez, que como piedras vivas en casa espiritual edifiquemos. Pero, cuidado cómo edificas. Cuidado cómo edificas. Porque ahora Pablo dice: miren los materiales que se deben usar para edificar la iglesia. Versículo 12. Pablo dice ahora:
versículo 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Pablo está haciendo aquí una distinción de varios tipos de materiales que se usaban para la construcción en aquellos días. Y lo que distingue estos materiales es su durabilidad al ser probados por el fuego. Entonces esta distinción debe llevarte a ti, a mí, a pensar lo que estoy usando para edificar la iglesia. Ya sabemos que el fundamento inamovible, intercambiable es Jesucristo. Y que las escrituras nos llaman a mí a edificar sobre ese fundamento. Por tanto, mis hermanos, los pastores de esta iglesia, como líderes, estamos llamados a escoger lo mejor para edificar. Los pastores de esta iglesia escogen para edificar su personalidad. Los pastores de esta iglesia escogen para edificar su movilidad, su elocuencia, sus testimonios. Echamos a un lado la constante y apasionada predicación del Evangelio de Jesucristo, que es crucificado. Podemos tener muchos simpatizantes, pero ningún congreso. Si negociamos con líderes de los pastores de esta iglesia, si negociamos o guardamos en un cajón la fiel y continua predicación del Evangelio, cuando llegue el día final de recibir la recompensa del mando de Dios, como dice el versículo 14, lo que vamos a recibir es vergüenza, porque nuestra obra va a sufrir pérdida, aunque nosotros los pastores seamos suaves. Pero si tú eres miembro de esta iglesia, ¿qué estás usando para edificar? No es solo responsabilidad como pastores de la iglesia edificar. Tú, si eres miembro de la iglesia, estás llamado a edificar. Si me pregunta para ti es cómo estás edificando, en qué estás usando para edificar. Si Dios te dio el don de servir, pregunta para ti, ¿te estás esforzando en hacer lo mejor posible? Si Dios te ha dado un corazón dadivoso, te estás esmerando en repartir con liberalidad. Si Dios te llamó a animar, exhortar, aconsejar a tus hermanos, estás perseverando en hacerlo. Si Dios te llamó a ti dentro de tu iglesia a enseñar, te estás preparando para hacerlo lo mejor posible. Mis hermanos, ¿qué es usar el mejor material para edificar la iglesia? ¿Qué es usar el oro, la plata, la piedra preciosa que no perecen con el fuego? ¿Qué quiere decir Pablo con eso? No es otra cosa que esforzarte, esmerarte y dedicar tiempo a buscar servir lo mejor posible a tus hermanos. Porque tú, tanto como yo, en el día final, daremos cuenta de lo que hicimos para el bien de esta iglesia. Quizás no vamos a perder mucho. La salvación del Señor no la vamos a perder. Pero quizás si seamos avergonzados por no usar lo mejor para edificar la iglesia, o quizás sea reconocido nuestro trabajo. Pero también Pablo nos da otra advertencia, la cual tenemos que tener pero muy en cuenta. En los versículos 16 a 17, Pablo le recuerda a los corintios que la iglesia, ¿qué cosa es? Es el templo de Dios, el lugar que Dios por medio de su Espíritu Santo mora. Por ello, todo el que sirva a la iglesia, pero no lo haga con una motivación correcta, no haga un deseo sincero de su corazón y daña a la iglesia, tendrá que dar cuentas a Dios. Dice el Señor ahí en el versículo 17, si alguno destruye el templo de Dios, ¿qué le va a hacer Dios? Estamos llamados a edificar, pero cuidado cómo edificamos. Porque el que dañe o perjudique la iglesia, se la va a tener que vivir Dios. Es por eso, mis hermanos, que Pablo sigue diciendo a partir del versículo 18 ahora, ellos no se engañen, dice Pablo, no se engañen a sí mismos. Si alguno entre vosotros se cree sabio entre sí, lo haga ignorante para que llegue a ser sabio. Lo que Pablo le está diciendo, iglesia de los Corintios, ustedes están adoptando la sabiduría de este mundo para guiar, para hacer crecer la iglesia. Las filosofías y los valores de este mundo para guiar y servir en la iglesia no son compatibles con la iglesia. Quiero decirte algo, hay muchos líderes en iglesias por ahí que están abrazando las ideas del marketing, la idea de la mercadotecnia,
para hacer crecer la iglesia, como si la iglesia fuera una empresa. Están usando la sabiduría de este mundo para procurar que la iglesia crezca, y esto está haciendo que Dios sea un lugar, sea un lado. Pero Pablo dice, no nos engañemos. Porque si somos salvos basados en la sabiduría del mundo y usamos esa sabiduría para edificar la iglesia, esto será de poco provecho, porque al final dañará la iglesia. Usar la sabiduría del mundo para edificar la iglesia trae terribles consecuencias. Es por eso que Pablo los llama a que se vuelvan ignorantes, a que desechen la sabiduría del mundo, que lo que le está provocando es divisiones dentro de ellos, y que usen la sabiduría de Dios contenida en las Escrituras, en el Evangelio. Porque Pablo añade lo insensato de Dios. Si hubiera algo insensato en Dios, que no lo es, dice Pablo, que es más sabio que los hombres. Dice Pablo en el versículo 20 que la sabiduría del hombre, el hombre más sabio e inteligente en este mundo con respecto a Dios, que cosa es vanidad. Y cuando se usa la sabiduría de los hombres dentro de la iglesia, adoptamos ideas y conductas como las del mundo. Y se llama, por eso que hay iglesias hoy. Y esto quizás no lo has escuchado, quizás sí, cuando lo escuché me asombró mucho. Hay iglesias que cuando están escogiendo sus pastores, piden de ellos que sean doctores de teología, que sean mártires de divinidades, que sean bilingües, que tengan 30 años de experiencia en el ministerio. Ustedes no lo creen. Hay iglesias que a la hora de elegir sus pastores, van a eso, como si fuera una empresa, como si fuera un cargo dentro de una MIPIM o empresa por ahí. Pero también ocurre lo siguiente, que hay personas que a la hora de poder su líder o pastores dentro de la iglesia buscan que esto los impresione con su retórica o con su elocuencia. Porque muchas iglesias están anhelando más la forma de comunicar un mensaje que el contenido del mensaje. Pero eso no olvida la sabiduría del mundo. Nosotros debemos desechar esa mentalidad mundana, porque los seguidores de Cristo valoramos más la verdad que el estilo de cómo se comunica esa verdad. Nosotros valoramos más la verdad de Cristo que el estilo. También debemos despreciar, mis hermanos, cualquier forma atractiva de comunicar un mensaje que quite la centralidad del evangelio, porque haga más. Si usamos la sabiduría del mundo para desviar la iglesia, nunca nos irá bien. Nos pasará como los políticos. Nos dividiremos, tendremos problemas en nuestro matrimonio, habrá pecados de inmoralidad y nunca lo enfrentaremos. Pero Pablo ahora viene en los versículos 21 al 23 y nos dice algo con respecto a los líderes de la iglesia. Porque la cultura política de aquellos días, lo que querían estudios y lo que querían que hacer el conocimiento, ¿sabes qué hacían? Se buscaban sus maestros. Esto hacían los maestros en aquellos días, líderes eminentes, personas ilustres, a quienes sus alumnos servían y seguían fielmente. Esto era un patrón del mundo en los días de los corintios, la cultura, y ese patrón se estaba trayendo para dentro de la iglesia. Y es por eso que se estaban dividiendo entre ellos. Pero Pablo habla en los versículos 21 y 23, que recuerda a la iglesia de los corintios y también nos recuerda a nosotros que los líderes son de la iglesia y no de la iglesia de Dios. Pablo ahora en el versículo 21 de este pasaje, mis hermanos, ha llegado a una conclusión de todo lo que ha venido diciendo desde el versículo 1 del capítulo 3. En nuestra versión Reina de Valera dice, así que, en otra versión dice, por tanto, ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es bueno. En otra versión dice, ninguno se gloríe de seguir a los hombres. Los creyentes en Corintios no tenían que gloriarse, porque los líderes, como Pablo ya había dicho, no son más que servidores, colaboradores dentro de la iglesia, puestos para servirle a ustedes. Ellos están puestos dentro de la iglesia nada más y nada menos que para procurar el bien de ustedes. Le pertenecen a ustedes, a Pablo. Son ustedes. Y lo que Pablo quiere decir ya de manera conclusiva es, no tiene lógica dividirse por seguir a un líder. Si al final Dios los puso dentro de la iglesia para el servicio de ustedes y son ustedes. En otras palabras,
los líderes de la iglesia, los líderes son de la iglesia y no dueños. Los líderes son de la iglesia y no la iglesia de ellos. Y me llamó mucho la atención la manera en que Pablo lo hizo. Fíjense el versículo 22. Pablo dice, 21, así que ninguno se gloríe de los hombres porque todos vueltos. 22, sea quien, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefa. Pablo está citando líderes. Al final del versículo 22. Todo, ¿qué cosa es? Un encuentro. Los líderes de la iglesia son ustedes. Para intensificar esa verdad, Pablo dice que no solo los líderes, sino el mundo, la muerte, la vida, lo presente, lo futuro, todo esto de la iglesia, Dios ha concedido a la iglesia todo lo necesario para beneficio y provecho de esta. En este mundo, que sigue siendo el mundo de Dios, Satanás ejerce cierto dominio. En este mundo es donde está ahora actualmente ubicada la iglesia. Pero como en este mundo de Dios, dice Pablo, Dios le ha dado el mundo a la iglesia. Cuando la iglesia, a través de la predicación del evangelio, extiende el reino de Dios en este mundo, le quita dominio a Satanás. Porque este mundo le pertenece a la iglesia. Y si la iglesia gana a más personas de este mundo a través de la predicación del evangelio. Pero Pablo sigue agregando la muerte que ha estado bajo el dominio de la iglesia. Por la iglesia, la escritura dice de manera muy hermosa que ya la muerte, su aguijón, no tiene poder sobre nosotros. Porque en Cristo Jesús se nos ha dado vida y vida en abundancia. Y Pablo sigue añadiendo cosas que le son dadas a la iglesia. Y dice Pablo, todas las bendiciones que tiene la iglesia en el tiempo presente y las que va a disfrutar la iglesia en el tiempo futuro, Dios ya se las ha garantizado en un momento de crisis. Todo lo que como iglesia poseemos, quiero destacar, no lo poseemos porque lo merecemos. Todo lo que como iglesia tenemos, todo lo que como iglesia se nos ha garantizado, no es porque nosotros somos mejores, porque Dios en su benevolencia vio en nosotros algún mérito y quiso darnos. No. Dice Pablo, todo lo que pertenece a la iglesia es porque somos de quién? De Cristo. Versículo 23, y vosotros de Cristo. Mis hermanos, Cristo es dueño de la iglesia. Cristo es el amado, Cristo es el ungido, Cristo es el heredero de Dios, a quien Dios el Padre con gozo inefable le ha dado todas las cosas. Como la iglesia en Corinto, nosotros también hoy hemos sido redimidos por Cristo, estamos en Cristo y por tanto somos de Él. Es por eso que es totalmente absurdo decir, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Gambino, yo soy de Miguel Núñez, yo soy de Magato, yo soy de fulano. Es totalmente absurdo. Es ilógico decir que yo pertenezco a algún líder. Porque Pablo dice, los líderes son de la iglesia de Cristo. Somos de Dios. También el Señor Pablo. Cristo es de Dios y por tanto la iglesia es de Dios. Pero no todos aquí pueden usar de esta inmensurable verdad. No todos aquí pueden decir que son de Dios. ¿Por qué no todos aquí pueden decir que son de Cristo? Porque si después de conocer todas estas maravillosas verdades escriturales, si después de entender que todo le pertenece a Cristo, que Cristo es de Dios, la iglesia es de Cristo, Cristo la redimió, pertenece a Él, y te vas aquí en tus pecados y dejando a un lado a Dios, tú no eres de Cristo. Por tanto, nunca disfrutarás de todas las cosas que Cristo le ha dado a la iglesia. Tú te vas de aquí hoy y sigues viviendo en tu pecado, sigues viviendo separado de Dios. Quiero decir que la Escritura le dice de manera muy clara que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Y que rehúsa creer en el Hijo de Dios no va a ver la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Tú estás aquí, no tienes a Cristo, tú eres el enemigo de Dios. Tú vas camino al infierno, no a disfrutar de las condiciones que Dios tiene preparadas para sus pueblos. Pero tu terrible condición, y esa solución se llama Jesús.
Porque si arrepentido de tu pecado, dice la Biblia, vienes delante de Jesús y crees en que Él murió en la cruz por tus pecados y que resucitó el tercer día para purificarte de ellos, dice la Escritura, y tú entonces pasas a ser un hijo de Dios. Y si eres hijo de Dios, eres miembro de la iglesia, del pueblo de Dios. Y si eres miembro de la iglesia, del pueblo de Dios, entonces tú vas a disfrutar de todas las bendiciones que Dios tiene preparadas para su vida. Mis hermanos, escuchamos una vez hablar acerca de un accidente de Tunis. En ese accidente, este hombre perdió un brazo derecho, el del hombro. Y recuerdo que él decía, no pude prevenir el accidente, no lo vi venir, no pude evitarlo. Ocurrió así de repente. Dice, no sentí dolor inmediatamente cuando mi brazo me fue arrancado. Pero dice, seguido después de mirar hacia el lado derecho y ver que mi brazo había sido separado de mi cuerpo, sentí un dolor inimaginable. Y eso, así ocurre cuando comenzamos a seguir a un líder o a un pastor antes que a mí. A veces no lo vemos venir. A veces no nos damos cuenta que nos estamos enfocando más en el líder o el pastor que en Cristo. Y de repente nos hemos separado. Y de repente, por seguir a un pastor o un líder, hemos dividido la iglesia. Y cuando esto ocurre, la división trae mucho, pero mucho dolor a la iglesia. La división es algo que daña a la iglesia, que la iglesia demora en olvidar y demora en recuperarse. Por tanto, mis hermanos, evitemos a toda costa, dentro de la iglesia, las divisiones que puedan surgir por seguir a un pastor o un líder antes de morir. Vamos a ver. Soberano Dios, gracias por la oportunidad de predicar tu palabra, Señor. Padre, ayúdanos a estar enfocados en ti. Ayúdanos a verlo a Él, nuestro pastor, el pastor de los pastores, aquel que se conduce siempre de manera correcta, buena, infalible. Señor, que no permitas que nosotros podamos fijar nuestra mirada de ti. Ayúdanos a ser fieles a Él. En el nombre de Jesús. Amén.